Éxodo 3:3 tiene una gran enseñanza para todos nosotros y para todos aquellos que quieran conocer más de cerca al Señor, conocer sus planes, conocer sus propósitos, saber qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, de ustedes. Porque mucho pueblo a veces camina a ciegas, hacen cosas o hacemos cosas que no están en los planes de Dios y que a causa de todo eso nos metemos en problemas, nos metemos en conflictos y en dificultades. Se debe a que no conocemos los planes del Señor para nosotros. Su palabra declara que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Sin embargo, muy pocos de nosotros nos ocupamos de averiguar cuáles son esos planes. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Es como cuando una pareja se va a casar y empiezan a platicar antes de llegar al matrimonio. La pregunta que debiera surgir en sus conversaciones es, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas que yo haga por ti? Y viceversa, lógicamente. ¿Qué esperas encontrar? Posiblemente de qué te estás huyendo, de qué te estás escondiendo, en qué papel voy a jugar en tu vida. Las mismas preguntas son las que debiéramos hacerle al Señor, pero no lo hacemos. Entonces nos convertimos a Cristo, empezamos a caminar, empezamos a asistir a la iglesia, a participar en algún privilegio, incluso en algún ministerio, y empezamos a dar, como se dice, palos de ciego, porque no tenemos un tiempo de acercamiento hacia Dios para poder mantener una relación íntima, privada e inquisitiva con Dios. Quizá porque nos han enseñado o mal enseñado a que siempre digamos amén. Y es cierto, hay que decir amén. Pero en algún momento del crecimiento, Dios nos permite a nosotros hablar con Él, como hablaba Moisés con Dios cara a cara, y le revelaba sus planes, su voluntad. Y es lo que nosotros pasamos por alto. Y entonces podemos caminar años en el Evangelio sin darnos cuenta que no sabemos a dónde vamos. Bueno, espiritualmente hablando, sabemos que vamos al cielo, pero mientras vivo en la tierra, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? Esas son las cosas que el Señor quiere señalarnos en este momento, hacernos ver que realmente Él espera que nosotros seamos inquisitivos, no cuestionantes, no que cuestionemos su voluntad, simplemente que averigüemos. Por eso dijo Jesús, al que busca halla, al que toca se le abrirá y al que pida se le dará. Son tres niveles de acercamiento. Y eso fue lo que Moisés, de alguna manera, pudo percibir en este pasaje de Éxodo 3:3. Y se los voy a leer. Dice, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Aquí tenemos primero cuando Moisés va caminando en el desierto, posiblemente cuidando un rebaño, como siempre lo hacía porque él era pastor de ovejas de Jetro. Entonces cuando de repente una zarza empieza a arder, para Moisés en el desierto eso no es nada raro, porque lógicamente la fricción del viento del desierto con las hojas secas de los arbustos automáticamente prendían fuego. El asunto es que cuando una zarza seca empezaba a chisporrotear, a quemarse, a agarrar fuego, en pocos segundos tenía que haberse apagado. Sin embargo, Moisés va caminando y le llama la atención que la zarza no se apaga. Y entonces algo se despierta en él. Y es cuando empieza a caminar hacia la zarza. Y sigue diciendo el verso, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar,
Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés no sabía que en esa zarza estaba la presencia de Dios. Él no se imaginaba que en ese momento estaba la presencia del Señor en ese lugar, sino que él solamente se acercó y empezó a caminar hacia la zarza para averiguar por qué no se apagaba. En ese momento, cuando Dios vio que Moisés se acercaba, fue cuando le habló. Y aquí es en donde está la lección para nosotros. Mientras nosotros no nos acerquemos a Dios, averiguar por qué no se apaga ese fuego, esa pasión, ese deseo, ese algo que me está llamando, ese algo que me impacta, que no me deja tranquilo. Irnos a un lugar en donde podamos estar a solas con Dios, porque ¿quiénes estaban en este momento con Moisés? Nadie. Estaban solamente Moisés y Dios en la zarza, el ángel de Jehová, lógicamente. Pero es Dios hablando con él y le dice: mira, Moisés, primero descálzate porque estás en tierra santa, estás ante mi presencia, descálzate. Y luego le da las instrucciones. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros no recibimos las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas? Primero, porque no nos permitimos ser impactados. Vienen ciertas emociones internas, ciertos sentimientos, ciertos deseos, pero lo achacamos a la casualidad, quizá a la emoción del momento, quizá a un sueño, a una plática, pero nunca vamos con el Señor a preguntarle: Señor, esta inquietud que tengo por hacer algo, ¿viene de ti, Señor? ¿Eres tú quien me está inquietando? Porque cuando Moisés iba caminando, la zarza estaba ardiendo, no hay voz ni nada que se escuche. No hay ningún sonido de voz humana o divina. Hasta que Él se acerca, entonces Dios le habla. Y ese es el secreto que encierra este pasaje para nosotros. ¿Por qué Dios no nos habla muchas veces? Sencillamente, ahora ya tenemos la respuesta: porque no nos acercamos. Le decimos: Señor, háblame, enséñame, revélame, muéstrame. Y Dios en este momento, a través de este mensaje, le estará diciendo: acércate pues, no tengas miedo, acércate al fuego. Porque lógicamente, para que yo te pueda hablar, no te voy a hablar en el trueno como pasó con Elías, no te voy a hablar en la tormenta, no te voy a hablar en el terremoto, te voy a hablar en el silbo apacible. Y eso es lo que nosotros no hemos logrado internalizar. Y hemos pasado años y años buscando respuestas, buscando qué quiere Dios de mí, cuál es su propósito para haberme salvado, cuál es la respuesta que necesito para solucionar este problema. Entonces, lógicamente, los que hemos tenido el privilegio y la bendición de acercarnos a Dios, ya podemos conocer el principio que Él busca hacer para podernos hablar. Primero, porque Dios ya se acercó al hombre. Él ya vino del cielo en la persona de Jesús, ya buscó al hombre. De ahí en adelante nos toca a nosotros buscarlo a Él, porque lógicamente ya nos buscó, porque Él dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo me había perdido. Yo andaba por ahí en mis deleites y pecados y toda la cosa, viviendo en el mundo, y el Señor envió a su Hijo a buscarme, porque yo andaba perdido. Ahora yo ya fui encontrado por el Señor. Como dice Pablo, ya fui hallado por Él. Ahora me toca a mí buscarlo a Él. No porque se me pierda, no porque se me esconda, porque esto no es un juego. Sencillamente que Dios ya hizo la parte que a Él le corresponde. Ahora, a partir de ese momento de la salvación, yo soy el obligado, el encargado de acercarme a Él. Esta es la razón por la cual muchas veces nosotros oramos por un llamamiento. Decimos: Señor, heme aquí, como le dijo Moisés.
Cuando le dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo servir? No es una expresión protocolaria. ¿Qué puedo hacer por tu reino? ¿Qué quieres que haga en beneficio de tu reino? Porque Dios no necesita que haga nada. Eso cae por su peso. Él tiene suficiente gente, suficientes ángeles para usarlos. Pero Él me quiere usar. Y para eso Él necesita saber si yo soy tan valiente de no dejarme impresionar por ese fuego que calcina, por ese fuego que purifica, por ese fuego que impacta, que quema las impurezas del corazón. Aunque pues, después es lógico que yo vuelva a caer en alguna situación de mi carne, de mi carácter, de cualquier cosa que brote de mí. Pero inmediatamente al día siguiente, o en cuanto la conciencia me lo avisa, yo regreso nuevamente a la zarza, porque Él ya no me va a buscar para perdonarme, ahora soy yo quien tiene que buscarlo a Él. Yo tengo que ir a ese lugar santo en donde Él está ardiendo con su Shekinah, con su presencia, para que yo encuentre el socorro oportuno a mis debilidades, a mis conflictos, a mis pecados, pues, y poderme levantar con ese optimismo, con esa sensación de paz, de tranquilidad, porque el Señor y yo hemos platicado, pero soy yo quien tiene que buscarlo. Luego en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, hay otra frase que me impacta y que muchas veces nosotros no entendemos. No comprendemos porque como no platicamos con Él, porque no nos acercamos, Él no se toma la oportunidad, por así decirlo, humanamente hablando, de explicarnos por qué suceden esas cosas. En Deuteronomio 8:2 dice la palabra, el Señor guiará tu camino estos 40 años por el desierto. Guiará. Después, en otro verso, va a decir, te guió, te trajo, te hizo caminar, pero aquí estamos hablando a futuro. Te guiará por el desierto estos 40 años para humillarte y probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si guardas sus mandamientos o no. Entonces, cuando ya hemos hablado con Dios, cuando ya aprendimos a oír su voz, cuando ya aprendimos a tener esa intimidad con Él, ya nos acercamos, ya nos descansamos de todo logro humano, de todo éxito pasajero, de todo, de todo conocimiento teológico, sino que vamos con un corazón sencillo. Entonces, después de eso, el Señor empieza a confiarnos cada vez más y más de su palabra. De manera que cuando vienen situaciones difíciles, cuando viene una enfermedad, cuando viene una postración en cama, cuando viene un desempleo, por ejemplo, que quién está contento con estar desempleado, nadie. Cuando viene la pérdida de dinero o la pérdida de la salud, la pérdida del matrimonio, de la familia, cualquier cosa, en ese momento tenemos la confianza, la libertad de volver a acercarnos con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me suceden estas cosas? Al estilo de Job, de no quedarnos con nuestra ceniza y con nuestra teja, rascando nuestras llagas, sino cuando ya despertó Job y le dijo, Señor, ¿podrías explicarme por qué me está sucediendo esto si yo no he pecado? A diferencia de Job, nosotros sí pecamos. Entonces el Señor tiene la libertad, por así decirlo, permítame expresarlo en estas palabras humanas, de explicarnos. Y entonces Él dice, el Señor guiará tu camino estos 40 años por el desierto para humillarte y probarte. Ahora la palabra humillarte en este contexto no es para destrozarnos, no es para hacernos sentir cucarachas, ni menos, sino que es para quebrarnos, para doblegarnos. ¿Pero para qué? Y dice, para humillarte y probarte. O sea que en ese momento del quiebre, en ese momento en que el Señor nos saca de la zona de confort,
de nuestra alfombra de comodidad se nos mueve el edificio, se nos mueven los conceptos y estructuras. En ese momento nos sentimos pequeños, inútiles, nos sentimos como perdidos. En ese momento, bajo ese contexto, estamos siendo humillados porque hemos sido bajados de nuestro pedestal, sea de orgullo, de vanidad, de soberbia, de autosuficiencia. El Señor, como esas estatuas que están destruyendo en Estados Unidos, las bajan de su pedestal y no son más que un pedazo de bronce fundido. Hace eso el Señor con nosotros, solo que a diferencia de esas estatuas no es para destruirnos, es para humillarnos y probarnos. Aquí está la cosa, humillarnos y probarnos qué sale de nosotros, lo que hay en tu corazón. Porque lógicamente la palabra dice que de la riqueza del corazón habla la boca. Si mi corazón está rico en maldiciones, rico en reclamos, rico en insatisfacciones, si todo mi corazón está saturado de reclamos, de rebeldías, eso va a hablar mi boca. Por eso, después de haber aprendido que Moisés se acerca y Dios ya le da su plan de acción, su agenda, años después o un tiempo después, le explica lo que va a hacer con él. Te voy a llevar al desierto, pero al hablar de te voy a guiar no es solamente a Moisés, es al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no lo entendió. Por eso es que es fácil entender qué pasó, qué salió de sus corazones en cada parada del desierto. Tenemos hambre, queremos carne, no hay agua, haznos dioses. Todas esas cosas estaban incubadas en el corazón de esta gente. Y el desierto se los sacó, porque lógicamente, si ellos salen de Egipto, imagínense, con ese corazón pútrido, con ese corazón lleno de autosuficiencia, de reclamo, de soberbia, ahora imaginariamente llévelos a la tierra prometida. Nunca hubieran estado contentos con la leche y la miel. No hubieran sabido agradecerlo. No hubieran estado contentos. Es más, ya la generación que entró, dice la Biblia que la tercera o cuarta generación, no recuerdo bien, dejaron de invocar el nombre de Dios y se fusionaron con las tribus cananeas. O sea que el corazón sigue siendo el mismo y es el mismo de hoy, en el suyo, en el mío, en todos los que estamos en el reino de Dios ahorita. Por eso es que Dios necesita muchas veces llevarnos al desierto. Entonces, lógicamente, estando en el desierto, ahora vengámonos al desierto de nuestras vidas, al desierto financiero, al desierto de la salud, al desierto de cualquier cosa que le mueva su concepto de comodidad, ir, como hizo ya con la zarza, ir con el Señor. Señor, ¿qué estás sacando de mí a través de este proceso desértico, de salud, de quebrantamiento, de situaciones de miedo, de temor, de contagio, lo que sea? Señor, ayúdame a ver qué es lo que hay en mi corazón. Pero eso solamente se logra, primero, valga la redundancia, dando el primer paso. Y el primer paso es ver la zarza, acercarnos y averiguar. Y veré por qué no se quema, dice Moisés. Me acercaré para ver esta maravilla, por qué la zarza no se quema. Me acercaré a Dios para que me explique por qué no paso por esta situación, por qué no salgo a flote, por qué no logro vencer esta tentación, este pecado. ¿Qué pasa? En la mañana hablábamos con mi esposa, que algunas veces me dice, tú tienes que ir a veces a la raíz de tus conflictos, a la raíz, a tu génesis, dónde nació esa cosa que te afecta en tu personalidad, en tu carácter. Pero eso solamente se puede conocer y aprender y revelar a la luz de la zarza que no se quema, a la luz de ese resplandor de santidad. Pero soy yo quien tengo que acercarme. El Señor no me va a revelar esto, no me va a decir, mira lo que te pasa
tiene su origen estando yo en la cama viendo televisión. Aquí tengo que acercarme a la zarza, acercarme a donde Él está. Y Él está en un lugar santo. Él está en un lugar apartado, Kodesh, en un lugar en donde yo tengo que descalzarme de de mi propio conocimiento, de mi autosuficiencia. Estando ahí, yo ya puedo preguntarle posteriormente, Señor, esto que me está pasando ya está tardando mucho tiempo. ¿Puedes explicarme qué falta que yo aprenda? ¿Qué falta que yo confiese? ¿Puedes explicarme, Señor, qué es lo que tú todavía ves que hay en mi corazón? Porque lógicamente todos sabemos que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, con esta lección, con esta clase que hemos recibido hoy, ya podemos ir aprendiendo y comprendiendo por qué muchas veces nosotros caminamos estando en la luz, caminamos en tinieblas. No nos explicamos por qué. Primero porque no podemos. Y segundo porque el único que tiene las respuestas a todas nuestras calamidades, como las respuestas a todas nuestras bendiciones, es el Señor. Y en tercer punto, con estas dos cosas, usted ya sabe, su vida no es independiente de Dios. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Eso quiere decir que sin contar con la opinión, con la explicación, con la enseñanza, con esa revelación de la sabiduría de Dios, si yo no voy a buscar esas explicaciones, no voy a encontrar las respuestas. Voy a inventar, voy a hacer sofismas, voy a usar filosofías, fábulas, como dice Pablo, para darle explicación a mis consultas internas. Entonces, si estoy en un desierto en este momento y ya aprendí a acercarme a ver por qué ese desierto se ha extendido tanto tiempo, tengo la libertad y la confianza de ir con el Padre y decirle, Señor, ¿puedes explicarme? No cuestiono tu voluntad. No estoy cuestionando tus métodos. Solo quiero saber, Señor, ¿qué es lo que tú ves dentro de mí que no logro ver? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Qué es lo que tú, al examinarme? Por eso David le decía, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay un corazón justo. Examíname tú a mí y dime y revélame. Es la única manera, mis queridos, de poder pasar esta situación actual en la que a veces nosotros decimos otros 15 días. Ya no soporto el encierro, mi trabajo, mi oficina, mi sueldo. Tengo hermanos en la congregación que desde marzo no han recibido salario. Están trabajando desde sus casas, pero lógicamente su empresa no está produciendo lo que debiera producir. Hay gastos que hacer. Su junta directiva tendrá otras prioridades. Y oro para que Dios ahora les explique qué es lo que está sacando de ese corazón, que pueda encontrar en la intimidad de su relación con Él esas respuestas. El Señor te guiará. Ya llevamos 4 o 5 meses de este encierro y algunos ni siquiera se han preocupado por acercarse a Dios y ver qué es lo que pasa con esa zarza que no se apaga, que no se quema. No se han acercado a Dios para que Dios les diga, ven, te voy a explicar por qué. Todo el aparato de Moisés, toda la agenda de esos 40 años que caminó en el desierto, aquí nacieron, aquí en la zarza. Podríamos decir, como dicen los gringos, este es el punto cero de la partida de Moisés. Esta es la zona cero para Moisés. Si algún día alguien le preguntó a Moisés, mira tú, ¿y cómo te atreviste a salir al desierto? Dios me habló en la zarza. Mira Moisés, ¿y cómo te atreviste a llevar a este rebaño rebeldes, estas gentes? Dios me habló desde la zarza. Esa fue su zona cero. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su zona cero? ¿Dónde empezó todo? Ahora bien, si usted no se acerca a Dios, Dios está en su trono.
Él es el Señor. Él no necesita explicarme. Soy yo quien necesito que Él me haga el favor de explicarme. Por supuesto, no me voy a acercar con Él con arrogancia y me tienes que hablar. A veces oímos gente que dice que Dios me tiene que contestar. No, momentito. Dios no tiene por qué contestarme. Si Él decide no contestarme, amén. No me queda más remedio que decirle, tú mandas, Señor. Sin embargo, Dios ha prometido siempre darnos respuestas. Dios siempre ha querido entablar una relación con el hombre. Es el hombre el que no se atreve a ir a ir a ver porque la zarza no se apaga, porque ese ardor en su corazón no se extingue, porque ese deseo de alabar a Dios no se apaga, porque ese anhelo de estar en la iglesia, porque ese anhelo de hacer bien, de compartir con otros, de diezmar, Señor, necesito diezmar, ¿por qué no me quitas esto? ¿O por qué no me provees para hacerlo? En el momento en que Moisés se acerca a la zarza, se enciende dentro de él una pasión que no se apagó nunca hasta que llegó al monte Nebo y entregó su alma al Señor. A partir del momento de su encuentro con Dios, en el corazón de Moisés se incubó una visión, un mandato, como dijo Pablo, ay de mí si no predico. Parangonando esto con el encuentro de Pablo con Jesús, ¿cuál fue la zona cero de Pablo entonces? Camino a Damasco. Ahí fue su zona cero. Ahí se le implantó, no un chip, sino se le implantó una visión, un deseo ardiente por llevar el conocimiento de Jesús a otras personas. Ahora entiende usted por qué. Son pocos los pastores apasionados en enseñar la palabra. Son pocas las pastoras apasionadas por sacarlos de la pobreza mental, espiritual y física. Son pocas las pastoras que arden en deseos de enseñar santidad para poder estar bien cerca del Señor y que Él nos explique por qué estamos en un desierto o qué planes tiene para nosotros. Ahora usted puede explicarse que no es que los pastores seamos necios, hay algo ahí adentro que no lo puede quitar nadie. Hay algo que se implantó cuando fuimos a ver porque esa zarza no se apagaba. Y en ese momento se implantó en nuestro interior un deseo tan fuerte de llevar su palabra. Por eso yo sigo confesando que en el nombre de Jesús, Visión de Fe es una cuna de gigantes. Mi congregación es una cuna de gente grande, gigantes en fe, en obras, en maravillas, gigantes en dadivosidad, gigantes para compartir su pan, gigantes para consolar a otros. Visión de Fe para mí es una congregación de gigantes en hechos, gigantes en atreverse a caminar en los senderos de la fe, que no es fácil. Se necesita ser un gigante como la gente de Visión de Fe para poder quitarse unos billetes de la billetera y compartirlo con alguien, de acordarse de los necesitados, de compartir el pan, de compartir el vestido, de dar consuelo, abrigo. Eso es Visión de Fe. Y ese es mi sueño, mi pasión, de ver gente saliendo de la pobreza. Esa es la pasión que nos consume con mi esposa, de ver matrimonios sólidos, fundados en la roca, que vengan tormentas, que se mueva su edificio matrimonial, pero que no se caiga, para mantener esa victoria de que Dios esté siempre encendido en esa salsa, no solamente en sus corazones, sino en sus propias vidas. Esa es nuestra insistencia, jóvenes, de que ustedes se guarden en santidad, para que cuando se casen, señoritas, nunca les achaquen nada a sus esposos. ¿Te acordás lo que hicimos? ¿Te acordás de aquello que hiciste?
que no haya esa vergüenza del pasado en donde usted tenga que bajar la frente y los ojos con un sentido de culpa y humillación. Esa es la pasión que nos consume. Esa es la insistencia de llevarlos a un nivel de santidad para que Dios pueda estar satisfecho y contento de sus obras, para que derrame bendición hasta que sobreabunde. Por eso es que nuestro evangelio no es un evangelio retórico, es un evangelio de impacto para gente grande, para gigantes que asimilan, que aceptan los desafíos, que aceptan las batallas, que no se esconden, sino que van a ver esa zarza que no se quema y confrontar sus propias vidas con el Dios que tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Yo los bendigo, hermanos, y gracias por apoyarnos en todo lo que nos apoyan. Muchas gracias. Oro por aquellos que no pueden hacerlo, para que un día tengan suficiente para seguir apoyando el ministerio que Dios nos ha encargado. Muchas gracias por amarnos. Feliz día, feliz noche, buen provecho y que el Señor los bendiga a todos. Adiós.